Hola, me da gusto saludarle en una emisión más al grano. El día de hoy con un tema que no soltamos y no soltamos por su relevancia, el tema de los libros de texto en Aguascalientes. Libros de texto de los cuales su distribución está suspendida desde un mandato del gobierno del estado. Libros de texto por los cuales de hecho marchó este fin de semana un grupo de ciudadanos del Frente Nacional por la Familia en una marcha que además fue, diría yo, auspiciada por la diócesis y el gobierno del estado de Aguascalientes. El día de hoy tenemos a Alan Capetillo, vocero del Frente Nacional por la Familia, abogado especialista y que ha estado siguiendo muy de cerca este tema. Alan, ¿cómo estás? Mi estimado Salvador, siempre un gusto saludarte a ti y a tu auditorio y haría algunas puntualizaciones. Y sabía que ibas a hacer precisiones. Hay que hacer precisiones. A ver. Para empezar, que ya hay un mandato judicial que está estableciendo la necesidad de suspender la entrega de estos libros. De hecho, salió el día de ayer en un juzgado federal que está ordenándole al gobierno federal que reintegre prácticamente los libros que anteriormente estaban vigentes para su entrega. De hecho, la Unión Nacional de Padres de Familia ya estableció con toda puntualidad a nivel nacional que estos libros fueron editados sin seguir los procedimientos que legalmente tendrían que haber seguido para llevarse a cabo. En ese sentido, pues bueno, nosotros te agradecemos el acompañamiento que tu referencia a la gobernadora del estado, pues que se ha dado a esta causa, particularmente en el tema de pues, la denuncia de los contenidos ideológicos que derivados de un mal procedimiento de aprobación de los libros es que se llevó a este material que ha sido tan cuestionado públicamente. Y respecto de la marcha, muy exitosa consideramos el día de antier, pues nosotros lo que vimos es una convocatoria por parte de una organización de la sociedad civil, que es el Frente Nacional por la Familia, y una convocatoria donde decidieron acudir muchas personas de la sociedad de Aguascalientes preocupadas genuinamente por ver el contenido de este material y el enfoque pedagógico que se estaba proponiendo desde la Cuarta Transformación. ¿Se movilizó Acción Nacional y Gobierno del Estado o ellos fueron por voluntad? A ver, ahí me queda claro que se ha referenciado la presencia de algunas personas que militan en diversos actores políticos, no solo del PAN, del PRI, también vi por ahí alguna persona que incluso milita en Morena, ¿sí? Pero el tema relevante es que había una amplia participación de la sociedad civil. Sí, tú podías verlo ahí, se puede ver en las imágenes, miles de personas que además llegaron por su propio pie. No es una marcha donde tú puedas decir que había camiones alrededor llevando y trayendo gente como regularmente sucede en las marchas que tienen una lógica más clientelar o corporativa. Son personas que llegaron por su propio pie, prácticamente 10,000 personas según los datos de Protección Civil del Gobierno del Estado. Pero nosotros lo que vemos es esta participación profunda, además de una participación que nos sorprende. Digo, nada más hay que ver el eco social que ha tenido esta temática las últimas semanas como para que no sorprendiera a nadie que tuviera este empuje, esta marcha y esta participación tan transversal de personas de todas las capas de la sociedad, incluso de varias identidades partidistas diferenciadas, que me parece que habría que darles más mérito a los ciudadanos de respetar su derecho a manifestarse y no pretender descalificaciones que a lo mejor pudieran ser un poco, un poco irresponsables. Como calificaciones que se dan de ambos lados, ¿no? A los que están a favor del libro se les llama comunistas, ideologizadores ahí había ciudadanos, ¿no?, discutiendo particularmente una política pública que se adoptó sin los consensos que demanda la ley, porque la ley demanda un procedimiento que tiene que implicar consultas a todos los actores del proceso educativo, padres de familias, docentes, para poder editar estos libros de texto. Esto obviamente además tiene una lógica de fondo. La lógica de fondo es que la educación pública y el libro de texto en particular pues tienen una lógica de buscar evitar el adoctrinamiento en función de los intereses políticos del gobierno en turno. ¿No había adoctrinamiento antes? Habría que discutirlo en qué términos, pero lo que nosotros detectamos en estos libros sí hubo un marcado enfoque pedagógico, incluso de orientación marxista. Esto lo puedes ver tú en el llamado libro sin recetas. ¿Y eso está mal? ¿El marxismo está mal? Pues yo no sé si esté bien o está mal. Ese sería un debate ideológico muy profundo que podríamos dar entre adultos. Claro. ¿Sí? Pero cuando los referencias tú respecto a menores de edad, pues hay muchos que consideramos, y no solo lo consideramos, sino que lo defendemos, y además hay tratados internacionales en materia de derechos humanos que lo respaldan, que los padres tienen el derecho a tutelar el derecho de los niños a la educación que van a recibir, y que además esta educación tiene que tener un contenido estrictamente científico.
¿sí? No una discusión ideológica o filosófica o doctrinal respecto de determinadas ideologías que como adultos podremos discutir, que conforman el debate político, pero pues los niños lo que quieren o lo que necesitamos que aprendan es a leer, a sumar, a restar. Educación sexual, ¿no? Ese, a ver, ese es otro enfoque. Pero eso, a ver, eso no a ver, es lo mismo. vamos a discutir esto, porque ese enfoque también ya lleva un contenido moral, ¿sí? A ver, hay que diferenciar bien los campos de conocimiento. Por un lado tenemos los conocimientos rigurosamente científicos que tienen que ver con cómo funciona, las leyes del mundo, las leyes físicas del mundo, empezando por todo lo que tiene que ver con la lógica de las matemáticas, cómo se suma, cómo se resta, la lógica del lenguaje, cómo se lee, cómo se escribe, cuál es la estructura gramática de las oraciones, la lógica, por ejemplo, de las ciencias básicas, la química, la física, si el agua es H2O o si la tabla periódica se compone del hidrógeno, el helio, el litio, el berilio. Me explico, esos son conocimientos objetivos, puntuales y concretos. Ciencias puras. Ciencias puras. Eso es lo que nosotros consideramos que debe ser enseñado prioritariamente en la educación básica. Después hay otro tipo de campos de formación, otro tipo de conocimientos que tienen implicaciones muchas veces de contenido ético o moral. Por ejemplo, todo lo relativo al tema de la llamada educación sexual, que aparte hay que discutir a qué nos referimos con educación sexual, porque es un campo muy amplio. Por lo que sí podemos decir respecto del tema de la educación sexual es que tiene un contenido valorativo. Hay un contenido de bueno, malo, correcto, incorrecto, sano, no sano, en función de una discusión muy amplia de cómo se debe de comportar las personas en atención a esa lógica de la naturaleza, ¿no? Es algo que es discutible en muchos sentidos, cómo debe ser entendido, y en ese sentido el acuerdo que tenemos a nivel social, y de hecho se refleja a nivel jurídico, es que los padres determinan, cada padre de cada familia, qué educación se debe dar en qué momento a sus hijos. Lo que es objetivo e indubitable, ciencias básicas, se imparte en Estado en la educación pública. Aquello que tiene un contenido valorativo de orden moral, por ejemplo, los temas vinculados a la sexualidad, tienen una carga tutelar en función de los padres que tienen el derecho a vigilar qué contenido se les expone en qué momento a los hijos, ¿sí? Porque pues finalmente son temas que no son estrictamente objetivos, ¿estamos de acuerdo? Sí, sino que requieren una apreciación moral. A ver, hablas de los momentos y de a quién le toca enseñar cada cosa, ¿no? Y te refieres al tema de la educación sexual. El Estado, ciencias como algo básicas. Que parece, al menos desde tu punto de vista, algo estrictamente de los padres en su casa, en las familias. Pero luego llegamos hasta estas épocas haciendo un recuento de los daños y te voy a poner un ejemplo. De repente nos damos cuenta que Aguascalientes es de los primeros lugares en embarazo adolescente. No hay una correlación exactamente entre eso y la educación que se debe haber recibido. Es una apreciación que tú puedes tener. No es una apreciación. Espera. Tú estás estableciendo una causalidad que aparte habría que ver a qué tipo de educación la quisieras vincular. Porque podríamos discutir, y esto es muy complejo porque el tema es muy amplio, a qué le llamamos educación sexual, ¿sí? Que es una discusión muy compleja, ¿sí? Porque hay quien mete en educación sexual desde el tema de los métodos anticonceptivos y luego también hay quien mete los temas de identidad, que también tienen otro complicado, ¿no? Abordaje. O sea, el problema es que el concepto de educación sexual, para empezar, es muy amplio, ¿sí? Entonces habría que concretizarlo más. Pero podemos y segundo, el abordaje que nosotros hemos referenciado, que de hecho en Occidente se ha tenido de este tema, es una responsabilidad que corresponde a los padres, no al Estado, porque cuando el Estado se pone de alguna forma a definir un contenido moral, y este tipo de educación necesariamente va a tener un contenido moral, ¿sí? No está educando, está adoctrinando. Pero no es un contenido moral, ¿sí? Digo, es un contenido de cómo se hacen los niños, de aparato reproductor masculino y femenino. Ahí sí estarían de acuerdo la lógica ustedes, de la ¿no? biología humana está establecida en los libros. Pero esa educación sexual en general no hay discusión en eso. Si tú vas a enseñarles biología a los niños, eso en realidad no te lo va a discutir prácticamente nadie. Ya el contenido valorativo, ¿sí? Respecto de cómo se deben de comportar los menores respecto de esa realidad biológica o científica de la naturaleza humana, es algo que tutelan los padres porque puede ser apreciado de muchas formas distintas. Entonces, ¿hasta dónde sí y hasta dónde no? Ese es el problema. Otra vez, ciencias básicas, biología, de hecho lo decimos en la marcha, fue parte de las consignas, ciencias sí, ideología no.
¿sí? ¿Dónde entra la ideología? A ver, en el momento que metes un contenido valorativo, que empieza a decir algo bueno, malo, correcto, incorrecto, sano, no sano, estás ya metiendo un contenido valorativo de orden moral o ideológico, ¿sí? Pero no, es un campo complejísimo, ¿sí? Donde naturalmente nosotros creemos y de hecho sostenemos que son los padres quienes mejor conocen a los hijos, quienes deben de cargar con la responsabilidad de tutelar esa materia por la complejidad que conlleva y aparte la difícil discusión, porque hay padres que pueden ser más liberales, como en el sentido de permisivos con este tipo de información, y hay padres que consideran que esa información tiene que ser tutelada de forma más estricta, ¿sí? ¿Y quién tiene razón? No nos vamos a poner de acuerdo. Y como no nos vamos a poner de acuerdo en esa materia, porque no es un conocimiento objetivo de base científica, sino que es una apreciación de orden moral, ¿sí? Lo que hemos considerado más sano, para no entrar en conflictos irresolubles, es que cada familia determine el contenido de la educación que reciben sus hijos, porque caso contrario es imponer una moral obligatoriamente sobre toda la colectividad. ¿Y ustedes no imponen una No, moral desde nosotros ese punto de vista liberal? nosotros estamos defendiendo una educación de base científica y de orden objetivo, ¿sí? Aparte, tú estás llevando el tema nada más al tema de la educación sexual. El debate, hay muchísimo, el debate de los libros es más Incluso amplio. el tema de los matemáticas. El debate de los libros es más amplio, ¿sí? Porque luego también están los temas de identidad ahí que están un poco a la saga, pero que son los que generan en realidad más problemas. Es lo que le generan problemas a ustedes. Por ejemplo, ¿cuáles? El problema, por ejemplo, decía un niño de segundo grado de primaria, le debes de poner en la mente conceptos sobre la identidad autopercibida de su naturaleza, ¿me explico? Todas estas discusiones muy complejas acerca de si ser hombre o es mujer es una autopercepción o no es una autopercepción, si una persona puede ser no binaria o no binaria, eso también luego lo incluyen dentro de los conceptos estos de educación sexual, y eso es muy complicado para un menor. ¿Está ¿sí? mal que un niño identifique sobre orientaciones sexuales? ¿Una persona homosexual? Nosotros creemos, a ver, para empezar en segundo grado de primaria, incluso en quinto, que también, bueno, de hecho está en todos los libros de la escuela, de la nueva escuela mexicana, es complicado saber qué materiales, qué ideas, y además si esas ideas son rigurosamente científicas. Si tú me dices a mí que hay una persona no binaria, yo te diría que eso no tiene una base científica, es una construcción netamente ideológica. La base científica te dice que la especie humana se divide en machos y hembras, bueno, a los que llamamos hombres o mujeres. ¿Existen investigaciones sociohumanísticas sobre la identidad de género? A ver, eso es muy discutible. Todo ese conocimiento rigurosamente no es científico en el sentido de que no tiene que ver con la observación objetiva de la naturaleza, sino que es una interpretación que se hace a nivel sociológico, muy discutible a nivel universitario, pero que no es apropiada para la educación básica respecto del comportamiento o la personalidad de algunos individuos, ¿sí? Pero cuando eso lo quieres trasladar a esa complejísima discusión, ¿sí?, a los individuos menores de edad que están en desarrollo, que tienen que tratar de dimensionar ahora si son hombres o mujeres o personas no binarias o personas queer, digo, por ponerte algunos de los ejemplos, nosotros creemos que eso es completamente inapropiado y que probablemente vamos a provocar grandes conflictos de identidad entre individuos, niños, que están en el proceso de entender su naturaleza y de tener un abordaje del mundo. Y cuando esto además lo quieres imponer obligatoriamente para todos los menores, sin el consentimiento de sus padres, pues naturalmente va a haber un conflicto. Bueno. ¿Sí? Porque esa ideología, la ideología de género, pues no necesariamente es un conocimiento de base científica. El conocimiento de base científica, por ser muy reduccionista, es hay XX y hay XY. Alan, bueno, entonces, educación sexual sí, dices educación sexual integral sí. A ver, es que ese, ¿no? a mí me preocupa la amplitud del concepto. Para avanzar. Para conocimientos científicos sí. Todo lo que tenga un contenido ideológico o moral, no. Pero eso, ¿quién lo va a definir? Este es el problema. En parte lo definimos en el diálogo entre las autoridades y la sociedad civil. Que dicen que no se dio. A ver, un diálogo que no se dio
en este caso. De hecho, por eso el día de ayer el juzgado tercero, si no mal recuerdo, en materia administrativa en la Ciudad de México, está dictando un amparo que está estableciendo que no se siguió ningún procedimiento donde se pudiera escuchar a la sociedad civil o al magisterio, ¿sí? Que de hecho publicaron los libros sin tener siquiera los planes de estudio, cuando en teoría los libros son consecuencia de los planes de estudio, y por lo tanto otorga la protección de la justicia federal. Entonces nosotros vemos aquí que hubo un proceso arbitrario de edición de estos libros. Nosotros percibimos en estos libros pues un conjunto de ideologías, tanto en temas de género como de identidad, como en temas de orientación marxista, pues que son muy afines a la lógica política del gobierno, de la Cuarta Transformación. Pero pues ahí sabemos que la educación no tiene como fin adoctrinar a los menores en las ideas que son coherentes con la plataforma ideológica del partido político que gobierna, sino que la educación lo que trata es de crear individuos que sean libres de definir posteriormente, en su edad adulta, qué ideologías quieren adscribir. Lo que no vamos a hacer es imponerles una ideología desde que son menores. Alan, hemos revisado los contenidos de los libros. Entre otras cosas, nos encontramos con lenguaje de señas, con diálogos entre niños de comunidades indígenas, que son diálogos de cuentos hechos por propios niños indígenas. Nos hemos encontrado con todos estos detalles, además de faltas de ortografía, además de errores en fechas, como prácticamente de planetas fuera de órbita, errores pedagógicos. ¿Dónde está el marxismo? ¿Dónde está el comunismo? ¿Dónde está la aberración? Por ejemplo, por ejemplo. A ver, el marxismo lo puedes encontrar muy claramente en el llamado libro Sin recetas para los maestros. Bueno, pero el tema de los maestros. A ver, sí, pero ese libro es el que propone la pedagogía que quieren que se apliquen a los menores. Porque es un libro de texto orientado a los maestros como guía, ¿sí?, para la pedagogía que quieren aplicar a los menores de edad. Y en ese libro claramente tú puedes ver N cantidad de literaturas, de ensayos, de artículos, de orientación ideológica marxista, de izquierda, de teología, hasta de teología de la liberación en algún momento dado, basados en estos autores de la Escuela de Frankfurt, particularmente Freire, Marcuse, referencias explícitas a Marx y a Lenin como bibliografía base. Digo, si tú... Da miedo, ¿no? A ver, no sé si da miedo. ¿A usted les da miedo? A un adulto uno puede leer esas ideas y puede criticarlas. A nivel universitario podemos discutirlo siempre, ¿eh? A nivel universitario. En educación básica, esos temas están fuera, porque en educación básica lo que queremos son ciencias, que aprendan a leer, a escribir, y no queremos ponerles una doctrina de cómo necesariamente tienen que ver el mundo. Eso lo podrán discutir cuando sean estudiantes de educación media o superior, donde estos temas son materia de discusión continua. ¿No será que vamos a tener generaciones más cuestionadoras, generaciones con más dudas, generaciones con más preguntas, de cuestionarse si lo que tenemos es justo o si no? A ver, es que si tú quieres ideologizar y adoctrinar a las nuevas generaciones, pues probablemente van a ser más contestatarias, pero sin haber llegado a esa posición de ser contestatarios de una forma crítica, libre y racional, sino a partir de un adoctrinamiento ideológico impuesto desde la política y el gobierno, lo cual consideramos inapropiado. La escuela pública es para construir hombres libres, no para construir revolucionarios trasnochados, militantes de la lógica de la revolución marxista. Que igual trasnochado y marxista también termina siendo una connotación subjetiva, sí, ¿no? Claro, sí, cabe. Porque revolucionarios... Yo creo que la caída del muro de Berlín no está en duda, pero independientemente de eso, ¿sí? Aquí lo que volvemos a lo mismo, educación sí, ciencia sí, adoctrinamiento e ideología no. Alan, ¿sí? La lógica, pasando a temas más de la agenda, la lógica de tratar de luchar contra la distribución obedece a un tema político o legal o de ambos. No, a ver, yo creo que obedece al ejercicio de un derecho por parte de los padres de familia y de la sociedad en general a ponerle límites al poder del Estado, a evitarle un daño que muchos perciben en los menores, particularmente en un adoctrinamiento al que podrían ser expuestos. Sí, nosotros creemos que la educación tiene que ser científica, basada en conocimientos objetivos y que, vuelvo a reiterar, ya lo dije varias veces, cuando sean adultos desarrollarán las ideologías que tengan que desarrollar de forma libre.
¿Tú ¿sí? crees que hemos sido libres durante las últimas Tú eres un décadas, hombre de al izquierda. menos con la educación? Sí, totalmente. ¿La educación que Totalmente. recibiste te hizo de derecha? Pues no. Tú no libremente precisamente. decidiste ser de Creo izquierda. yo que recibimos una educación pública, pero Bueno, pues también, también de adoctrinamiento y con contenidos de ideología marcada. Nosotros lo que esperamos es que reciban la misma educación que, por ejemplo, recibiste tú o que recibí yo, y que nos permitan eventualmente desarrollar tus ideas de izquierda Educación o con de contenido derecha. también orientado. Y A creo ver, que lo no, podemos aceptar. a ver, si fuera a ver si No a quiero ver, convertir esto en un debate, pero a nosotros también nos metían la victoria de Vicente Fox como la transición democrática, la de Felipe eso, Calderón, pues, los escudos del PRI. Digo, a ver, yo no voy a defender temas ideológico-partidistas en particular. Nosotros lo que defendemos en este caso particular es ciencias, conocimientos objetivos ahí sí estoy de acuerdo, que en la el tema legal educación. falló a lo mejor. En la Incluso se educación. reconoce, ¿no? Que el Y tema hay- legal hay falló una sentencia. y hay un tema legal. Hay una sentencia. Lo que no podemos permitir es que sin llevar a cabo ninguna consulta, un gobierno, cualquier gobierno, sea de izquierda o de derecha, nos imponga un contenido ideológico afín a sus particulares postulados doctrinales. Eso, pues, francamente sería permitir que el Estado se volviera totalitario, es decir, que tratara de forjar hasta la forma en que la gente piensa. Eso es el totalitarismo. No hay finalmente una discusión entre militantes de la izquierda o profes que lo que quieren es trabajar con material y militantes de su movimiento pro familia y de derecha. Digo, en el momento en que toman partido, en el momento en que se mete la diócesis, un partido de derecha. Hay ¿no? una discusión pública a partir de la discusión de la reivindicación de un principio, que es el principio de la educación tiene que ser científica. Eso podemos, digo, si alguien quiere estar en contra de eso, que venga y lo diga, ¿sí? Pero que la educación tiene que ser científica de base objetiva. Eso es lo que se reivindica. ¿Sí? Ya la discusión sobre otros actores o opiniones o instituciones, bueno, podemos discutirla si tú quieres, pero el tema central, el tema relevante para todos es: ¿el interés superior de los menores está vinculado a que reciban una educación de base científica, sí o no? ¿Sí? Bueno, entonces tenemos que sacar todos los contenidos ideológicos de la educación pública y garantizar que los procedimientos para la elaboración de planes, programas de estudio y libros de texto gratuito tengan la mayor cantidad de participación social, para que haya una crítica permanente y que no vengan a partir de una imposición por parte de un régimen político que oculte la información, incluso la declare reservada durante 5 años, para que nadie pueda criticar ese procedimiento. Eso nos parece completamente inapropiado y creemos que es una crítica muy objetiva. Alan, ¿qué va a pasar? Eres abogado. ¿Qué va a pasar con los libros? Bueno, sabemos, bueno, hay una sentencia y el día de ayer se están promoviendo otros amparos de todos modos en Aguascalientes. Creemos que en las próximas horas podrían también salir otras resoluciones favorables. Y de lo que vemos en las sentencias que se han estado dictando, particularmente en esta que dictó el día de ayer el Juzgado Tercero Federal en la Ciudad de México, se está ordenando algo, me parece muy sano. Vuelvan a entregar los libros de texto que ya estaban aprobados para el curso anterior, ¿sí? Y si quieren poner a discusión esos materiales, pónganlos a discusión de la opinión pública y lleven a cabo el procedimiento de forma correcta para el próximo año, pero con la participación de toda la sociedad, ¿sí? Y con la crítica pública que se tiene que hacer y la participación de todos los actores involucrados, particularmente los padres de familia y los docentes, y no imponiendo los materiales y sacándoselos de la manga. Alan, muchas Mi gracias. estimado Salvador, siempre un gusto. Siempre un gusto. Alan Capetillo, vocero del Frente Nacional por la Familia y uno de los principales portavoces de este movimiento que está tratando de conseguir lo que ellos dicen: no se imponga una ideología por parte del gobierno. Gracias por su atención. Nos vemos en una emisión más al grano.